Bueno, vamos a empezar con los cálculos y aquí tengo yo una tabla elaborado con edades y frecuencia. ¿Qué significa esto? Bueno, para ustedes ya deben conocer, ya deben acordarse que los valores que yo tengo aquí en esta f sub i son las frecuencias, es decir, los valores que tenemos dentro del rango de acá. Es decir, de 30 a 35 hay 3 personas entre esa edad. Entre 35 y 40 hay 7 personas dentro de esa edad. Dentro de los 40 y 45 años tenemos 12 personas, de 45 a 50, 23, de 50 a 55, 14. Listo, ya nos acordamos. Entonces aquí obviamente si yo sumo esto, 10, 22, 45, 45, 59, 60, ¿no? Hay 60 personas que están entre todas estas edades. Ahora, acá nosotros tenemos f sub i mayúscula, que es la frecuencia acumulada. Y para calcular eso, obviamente, teníamos que poner el primer término, que es 3. Vamos a acordarnos nada más, porque esto ustedes ya lo saben. ¿Sí? 3 más 7, 10. ¿Sí? Más 12, 22. Más 23, 45. Más 14, 59. Y más 1, 60. Acuérdense que tiene que coincidir este valor con el valor del total de personas, ¿no? Listo, eso en cuanto a la tabla. Ya tenemos la tabla lista, ¿no? Ahora, vamos primero con el cálculo de los cuartiles. ¿Qué significa los cuartiles? Los cuartiles significa la posición, el valor de la posición exactamente en ese cuarto, en esa cuarta parte de todos los valores. Entonces, vamos a poner primero la fórmula. Y la fórmula nos dice que es Q sub K igual a límite inferior más la amplitud, esto que multiplica a K sub n, perdón, K por n, sobre 4. Ya vamos a ver qué significa esta parte. Menos la frecuencia acumulada sub i menos 1, que esto representa el acumulado anterior del valor que hemos sacado acá primero. De igual manera vamos a determinar cada una de ellas. La frecuencia acumulada siguiente menos la frecuencia acumulada anterior. Esa es la fórmula. Ahora, ¿qué se puede suscitar aquí? Primero, que en el cálculo del cuartil nosotros podamos obtener primero el valor que se encuentra aquí, cualquiera de ellos. Que si no hay, o más bien dicho, que no consta en uno de estos valores del acumulado, pues estará entre ellos dos, ¿no? Entre alguno de los dos, entre el 3 del 10, el 10 del 22. Por ejemplo, si el cuartil hemos sacado 22, ya tenemos directamente el valor y estaríamos hablando entre estos valores de aquí que se encuentra el cuartil. Pero en caso contrario, nosotros tendríamos entre dos valores. Vamos a suponer que hemos sacado el 15, entonces estaría entre el 10 y el 22. Bueno, una vez que ya hemos entendido esa parte de qué es el cuartil, nosotros primerito vamos a determinar la posición, ¿sí? En dónde se encuentra, en función de qué principalmente. Estamos hablando en función de los valores de frecuencia, ¿no? En este caso, frecuencia acumulada. Primerito eso. K, ¿qué es K? Representa el cuartil, ¿sí? Por ejemplo, si yo quiero el cuartil 3, ¿sí? Esta K que tenemos aquí en la fórmula es lo que nos está pidiendo. Entonces sería 3. Si yo quiero el cuartil 3, ¿no? Si quiero el cuartil 5, será 5 por n. Entonces, por n va a ser el valor de los 60 que tenemos aquí. Entonces sería por n 60. Y esto dividido para 4. ¿Por qué para 4? Porque se llama cuartil. Si hablamos de cuartil, estamos hablando que es para 4. ¿Ok? Entonces esto me va a dar un valor de 45. ¿Sí? Esta es la posición, ¿no? Esta es la posición donde se encuentra la frecuencia acumulada. Dice, vamos a encontrar la frecuencia acumulada tomando en cuenta este valor que tenemos aquí, que es el 45. Y nosotros tenemos directamente aquí el valor. Entonces, ¿qué pasa?
que ya no nos hace falta aplicar la fórmula porque ya lo encontramos directamente con la posición, ¿sí? Con la posición, ¿ok? Ahora, listo, una vez que hayamos encontrado la posición donde se encuentra ese cuartil, lo que me interesa de ese cuartil es el límite superior, ¿sí? Entonces aquí le puse LS, ¿sí? Ese es el límite superior. Y recordemos acá en los valores de las edades que el valor de la izquierda es el límite inferior y el valor de la derecha el límite superior. Y como habíamos ubicado el cuartil 3, que es el 45 en esta posición, nosotros lo que ubicamos es su límite superior, que es 50. Entonces aquí nosotros hemos encontrado el límite superior. Como hemos nosotros visto, hemos calculado el cuartil 3, que ya directamente nos dio el valor de 45, pues fue más fácil. Voy a tratar de hacer un ejemplo, o con los deciles, porque este fue cuartiles. Voy a tratar eh, de calcular los deciles, pero ya con la fórmula, ¿no? Para que podamos entenderlo de mejor manera, ¿ok? Entonces veamos qué es lo que sucede. Tenemos ahí, para los deciles, la fórmula es la siguiente. Fijáranse por favor porque en la fórmula de los cuartiles es esta y no cambia en la fórmula para los deciles y los percentiles. Lo único que va a cambiar es la letra Q por la D y en cambio la posición KN sobre 4, que es esta posición, ya como son deciles, hace referencia a los 10, es decir, dividido para 10. Entonces, el decil K sobre su K es límite inferior más la amplitud que multiplica a K por N sobre 10, menos la frecuencia acumulada anterior, ¿sí? Sobre la frecuencia acumulada normal menos la anterior. Y cerramos. ¿Ok? Entonces de igual manera voy a ubicar primerito la posición. Primero tenemos que ubicar la posición de ese valor K, N, de ese decil en este caso, ¿no? Para 10. Entonces fíjense, aquí hemos puesto para 10, acá era sobre 4, acá lo vamos a hacer sobre 10 porque como es deciles, hace referencia a decenas. Entonces, por eso lo dividimos para 10. Y K sigue siendo, por ejemplo, si yo quiero calcular el segundo decil, ¿no? Voy a calcular el segundo decil, voy a poner acá D sub 2. Si voy a calcular el segundo decil, porque yo puedo calcular el tercero, el cuarto, el cualquiera, entonces yo lo que hago es K, le doy un valor de 2 que multiplicará a N. En este caso, N sigue siendo el mismo valor que tenemos acá acumulado, que es 60, un total de datos, y dividido para 10. Si nosotros simplificamos este 0 con este 0, me da a 12. ¿Sí? Entonces aquí nosotros lo que nos ha dado es en la posición 12. Fijémonos en la tabla. En la tabla, ¿qué sucede? Que yo no tengo aquí en las frecuencias acumuladas el 12, pero sé que se encuentra en esta posición, en cuestión entre el 10 y el 22, ¿no es cierto? Entre estos se encuentra el decil 2, ¿ok? Como no lo tengo en forma numérica aquí, yo lo voy a tratar de calcular con los deciles que hemos visto acá, ¿ok? Entonces ya tengo aquí la posición 12 ahora, ¿sí? De ahí utilizamos la fórmula, ¿ok? En este caso decil 2, primerito voy a tratar de ver estos valores porque no puedo acumularlos o introducirlos dentro de esto mismo. Entonces veamos qué es lo que sucede. La frecuencia, voy a sacar los datos. La frecuencia acumulada anterior, si hablamos de la posición 12, ¿no? Que se encuentra aquí, en este cuadrito, está entre el 10 y el 22, entonces necesito determinar la frecuencia acumulada anterior, que es del 10, entonces aquí es 10. Acordémonos que esto es frecuencia anterior, frecuencia acumulada. La frecuencia normal, que, no es, que es acumulada, pero es normal, ¿sí? O posterior, tenemos el 22, ¿sí? Ok, espero que sí se vea, ¿sí? Es el 22.
Necesitamos el límite inferior. Si nos ubicamos aquí, dice, entre estos de acá, ¿no es cierto? ¿Sí? Nosotros recordemos que como tenemos estos dos, ¿sí? Como tenemos estos dos, el límite inferior, ¿sí? Y posterior, tendríamos que determinar entre los dos límites, el límite inferior y el límite posterior. En este caso será el límite inferior, el 40.